El modelo de una edificación de este tipo lo tienen ustedes ahí. Ahí están las cargas colocadas a distintos niveles, a distintas alturas sobre el suelo, y el tipo de cimentación es importante. En la Torre de Pisa no se tenía todavía la idea de reforzar el subsuelo para mejorar las condiciones de cimentación. Pero ya en la actualidad se recurre a sistemas de cimentación ya muy elaborados que permiten dar rigideces suficientes para evitar que las torres giren sobre su base. Matemáticamente se pueden llegar a expresiones como las que están en la parte inferior, en donde se alcanza a ver en esa parte, que si consideran que este EI tiende a infinito porque esta pieza tuviese una rigidez muy grande, estos términos se simplifican, nos queda el producto de esta por esta, y al sacarle la raíz cuadrada, considerando que los ángulos son pequeños, nos da justamente la expresión P por L, es el valor de la rigidez crítica que deben tener estos resortes representativos de la rigidez en la base de la cimentación. El cálculo de esa rigidez crítica es muy simple, es el producto de masa del peso de cada nivel por la altura, y eso se compara con el valor que se calcula a través de lo que se obtiene de normas como las del Distrito Federal. Debo hacer ver que ese efecto de interacción modifica sensiblemente las características de movimiento de la estructura. En esta transparencia pueden ustedes ver en la parte del resultado de mediciones en varios edificios de la Ciudad de México, en donde se trató de definir las frecuencias de vibración de esos edificios y compararlos con los valores teóricos. En la parte de la derecha, entonces ustedes observar, en esta parte, las diferencias que existen de considerar que la estructura estuviese encontrada en la base o que hubiera la posibilidad de giro de la base. Se modifican sensiblemente las características dinámicas de la estructura cuando se considera el efecto de cimentación suelo-estructura. Y de esas propiedades dinámicas depende la respuesta de las estructuras ante perturbaciones como las provocadas por sismos o por el viento. Entonces, si no conocemos de antemano las propiedades del suelo, corre uno el riesgo de que se estén considerando aspectos de la construcción que no son reales por no considerar el efecto de la interacción del suelo y la estructura. Se puede experimentalmente, estas son las curvas que nos permitieron definir experimentalmente las características de rigidez de los edificios, haciendo una comparación de las frecuencias naturales medidas y las frecuencias que se obtienen por el análisis, considerando que la base fuera encontrada. Es relativamente fácil establecer esas curvas y se puede identificar una vez que establece sobre el eje vertical el cociente que hay entre la frecuencia considerada como la frecuencia real del edificio con la frecuencia que se considera durante el cálculo, se mueve uno sobre la línea horizontal y en la parte inferior aparece cuál es la rigidez que corresponde al resorte que está en la base de la cimentación. Se encuentran diferencias apreciables entre lo que se mide y lo que se propone en normas. Notan ustedes ahí en esta tabla, en la columna de la izquierda, están los valores que se obtienen usando las reglas del reglamento del Distrito Federal. Aparecen en esta columna las rigideces angulares de los edificios que fueron analizados, y si las comparan ustedes con las rigideces que se obtuvieron usando el método experimental, notan ustedes que hay un orden de magnitud de diferencia entre los valores que se calculan usando las reglas normales y cuando se considera el efecto de rotación de la base. Por eso yo les aconsejaría que las expresiones de esa sumatoria del peso por la altura
se utilice por lo menos un factor de seguridad de 3 para estar seguros de que no se vaya a presentar un problema como el que se presentó en la Torre de Pisa. Para mostrar con más claridad los efectos del suelo y de la cimentación en la respuesta de estructuras, permítanme a ustedes mostrar lo que se puede hacer y cómo evoluciona en el tiempo, tanto las características de reacción del suelo contra la base de la cimentación. Notan ustedes que en los extremos del diámetro de la cimentación aparecen concentraciones importantes de suelo. Y cuando considera uno la posibilidad de rotación de la base, se encuentran también efectos de concentración importantes cerca de las orillas. Es decir, que una aplicación simple de una fórmula de escuadrilla para calcular estos efectos no es aceptable. Si consideran ustedes el tiempo en la gráfica, aquí están distintos instantes, está presente en el porcentaje anual, y se ve cómo va evolucionando la rotación. Al principio la rotación es pequeña y con el tiempo se va incrementando. Esto es debido a las características inelásticas del terreno. La inelasticidad es la que provoca que esté cambiando continuamente la rigidez y que con el tiempo se presentan disminuciones apreciables de la rigidez. Aquí ven ustedes lo que pasa en la figura de la izquierda, cuando se supone que el edificio se hunde en el transcurso del tiempo de manera uniforme, y sobre el lado de la derecha, lo que realmente sucede cuando hay una pequeña excentricidad y entonces el edificio empieza a girar desde que se empieza a construir el edificio y finalmente termina con desplazamientos relativamente grandes. Para mostrar los efectos que estos movimientos en el transcurso del tiempo se presentan en las construcciones, seleccioné el ejemplo de Catedral y Sagrario Metropolitano, en donde se tiene una de las mejores informaciones sobre las características del subsuelo y los movimientos que se han generado en el transcurso del tiempo para saber si este edificio era estable o es inestable. El edificio se construyó y está formado por 5 grandes naves que ocupan una cantidad de área relativamente grande, pero el peso que se está aplicando sobre el terreno es relativamente alto y la torre que estaba próxima al lado poniente de Catedral empezó a experimentar desplazamientos como la Torre de Pisa, y esos desplazamientos fueron creciendo con el tiempo. Desde un instante, desde que se empezó a hacer la construcción, se hizo una mejora del terreno en los tiempos de la colonia, colocando pequeños pilotes cuyo número está marcado ahí, 22.500 pilotes de pequeña longitud, para tratar de reforzar el terreno. Y además se puso una capa que se compactó, que fue lo que sirvió para poder hacer el desplante de Catedral. Bajo de ese tipo de reparación de la parte superficial del terreno, existen los depósitos de arcilla potentes del Valle de México, que son totalmente deformables y que presentan características de movimiento en el transcurso del tiempo. Se alcanza a ver en este dibujo los desplazamientos que se presentaron en las columnas de la catedral. Notan ustedes en la parte inferior de la izquierda una tendencia de moverse hacia el lado de afuera, y esa es la torre del campanario del lado izquierdo de catedral, que tendía a irse y a desplomarse sobre la parte que está cercana al monte de Quedada. En este edificio la cimentación estaba formada por una especie de contratraves de piedras en donde se había hecho ya un levantamiento de 3,50 metros, previendo la existencia de hundimientos, y durante el proceso constructivo se alcanzó a notar que el edificio se desplomaba y los artífices de aquel tiempo a las piedras, que eran los elementos prefabricados, se les daba la forma para dar el enlace adecuado y que no se presentase
una tendencia muy notable del movimiento de la torre. Se fue corrigiendo a medida que se fue elaborando la construcción. Se hizo un estudio de que existía la posibilidad de desplazamientos crecientes debido tanto a las características de la arcilla como al proceso de bombeo y de extracción de agua del fondo del lago. Y eso podía provocar la aparición de grandes hundimientos, cuya evaluación hizo pensar que era absolutamente necesario tomar medidas de remedio. Se propusieron 4 medidas de remedio y se logró establecer con el que se seleccionó como el mejor sistema, que fue un sistema de subexcavación, tratar de mejorar las características de catedral, y se logró como objetivo hacer que el movimiento de catedral regresase a las características que tenía en los años 20, y se tenían que hacer correcciones como las que están ahí mencionadas. Las soluciones estudiadas trataban fundamentalmente de utilizar pilas de gran tamaño, un sistema de inyectar agua para restituir la presión del subsuelo, la sobreexcavación o la colocación de 1500 pilotos. Se optó por la sobreexcavación y los resultados fueron muy buenos. Se logró recuperar la configuración que se tenía del año de los 20 y se logró, con el movimiento de la cimentación, hacer que los desplazamientos tuvieran la distribución que se alcanza a ver en esta transparencia, en donde se movía la construcción en dirección contraria de lo que se había presentado en el transcurso de los años. Esta gráfica muestra claramente que es el subsuelo el que está indicándonos cómo se mueve la estructura, y que deberíamos considerar las características del subsuelo en el caso de las construcciones en donde podamos sospechar la existencia de procesos de inestabilidad. Esos procesos de inestabilidad pueden ser serios, como se presentaron en este edificio de departamentos en China. Es un edificio de 14 niveles que tenía pilotes, supuestamente pilotes defensados sobre un terreno de tipo más o menos homogéneo, pero de tipo sedimentario. Construyeron una serie de condominios con este tipo de configuración, y en uno de los edificios se les ocurrió hacer una excavación para hacer un estacionamiento adicional. Tuvieron la mala ocurrencia de colocar el material que trajeron de aquí, colocarlo en esta porción, y obviamente empezaron a generar problemas, pero sobre todo por el hecho de cortar aquí el terreno, cambiaron automáticamente la rigidez angular de la cimentación. Para la mala fortuna de ellos, vino lluvia y el agua penetró en el subsuelo, modificó aún más las características de rigidez angular de la base, y este fue el resultado de malas decisiones en el proceso de excavación de ese subterráneo vecino al edificio. Giró sobre su base. Noten ustedes ahí que hay unos pilotes rotos. El edificio está acostado sobre el terreno. Déjenme decirles que estaba ocupado por gente. La gente no sufrió con este colapso. Todos estaban dormidos, terminaron en el suelo, pudieron salir, porque el edificio quedó en esta condición. Evidentemente, un error en la consideración de cómo es la rigidez angular de un edificio es un factor importante en el comportamiento de ese edificio. Debo decir que en estos conjuntos de edificios se cometieron algunos errores que ahora quiero destacar, sobre todo para hacer ver que la estabilidad es muy dependiente de cómo es la cimentación. Aquí ven ustedes los pilotes, tramos de los pilotes que fueron extraídos del suelo. Si analizan ustedes a esos pilotes, alcanzan ustedes a ver que los constructores chinos no sabían que había que colocar refuerzo de acero longitudinal. Nada más se alcanza a detectar
que hay algunos sunchos horizontales, como se alcanza a detectar en uno de los pilotes del fondo, se alcanza a ver un alambre que está soportando un tramo de columna. No tenían refuerzo longitudinal. Entonces aquí fueron dos errores. Un error de diseño, de usar pilotes que no estaban reforzados, un error constructivo y la presencia de una lluvia que terminó de disminuir hasta cero la rigidez angular de la cimentación. Como ven ustedes, los problemas que surgen de no considerar la rigidez angular de la cimentación pueden conducir a problemas serios como este. Y cuando se trata de cimentaciones piloteadas, ya en la actualidad existen expresiones que permiten para grupos de pilotes calcular cuánto vayan las rigideces en términos de las características del terreno que están representadas por él, la longitud de los pilotes, y aparecen en rojo unos números que son los que los programas que permiten hacer análisis de la cimentación piloteada permiten definir los valores de la rigidez. Ya en estas expresiones se puede llegar a calcular también el valor de la rigidez torsional que no aparece en las normas, y todo depende fundamentalmente de la distribución de pilotos en la cimentación para garantizar que la rigidez es suficientemente alta y los valores que están en número rojo adquieran valores suficientemente grandes para que satisfagan las condiciones de estabilidad. Por último, quisiera mostrarles este otro ejemplo que se presentó en la Ciudad de México, un edificio de 8 niveles en donde en la parte alta estaban las instalaciones de control de todo el sistema metropolitano de transporte. Este edificio está colocado en un terreno de muy baja capacidad, son las arcillas altamente compresibles del Valle de México. La cimentación del edificio se planeó con un grupo de pilotes de fricción como los que están viendo ahí, más un cajón de cimentación en toda la base. Y ven unas partes salientes arriba y abajo, que eran la salida de los túneles por los cuales sale todo el cableado del sistema de control del metro. Entonces, el edificio estaba en esas condiciones cuando vino el sismo del 85. ¿Y qué sucedió? El edificio giró. La rigidez de la cimentación, la rigidez angular fue pequeña. El edificio giró sobre el eje horizontal que están ustedes viendo, y los túneles de salida de los cables se rompieron. Afortunadamente los cables no se rompieron, pero los túneles se rompieron, y por el efecto de falta de rigidez angular, el edificio se desplomó hacia la parte sur y se generaron problemas serios, porque el control de todo el sistema de metro estaba en la parte alta del edificio. Para mejorar esto, se recurrió a un proceso que creo que es recomendable, utilizar las ataquillas alrededor del cajón de cimentación para aumentar la rigidez angular de la base de la cimentación. Aquí el amarillo está puesta la pared del cajón del sótano. Se colaron unos dados adicionales y se colocaron pilotes adicionales. Se formó un conjunto, una especie de ataquilla de pilotes que en esta figura se alcanzan a ver con mayor claridad. En la parte sur y en la parte norte se colocaron 158 nuevos pilotes de fricción que aumentaron en mucho la rigidez angular de la cimentación y permiten que actualmente podamos considerar que la construcción es una construcción estable. Creo que con estos ejemplos muestro a ustedes que es absolutamente necesario, desde el punto de vista de diseño, considerar cuáles son las características de la cimentación
y del terreno que se usen en las soluciones de construcciones en las cuales haya elementos prefabricados con núcleos que puedan soportar las fuerzas horizontales que se presentan en el transcurso de la vida útil de esa construcción. Muchas gracias por su atención.